Tomemos asiento. Hoy voy a tocar un tema que a veces es poco predicado, poco hablado, y porque no tiene que ver con el tema de la angustia que habíamos tratado la vez pasada. Es un tema que jamás toqué aquí en La Plata. Un tema muy espinoso, aparentemente muy trivial, muy superficial, pero sumamente grave y delicado, como es bendecir y maldecir. ¿Qué es o qué son las bendiciones y qué son las maldiciones? Una vez yo atendí a una señora en Mar del Plata que me decía que su vida era un desastre, que todo andaba mal, con su esposo andaba mal, con sus hijos andaban mal, con sus hermanos andaban mal, un hijo estaba en la droga, otra hija ejercía la prostitución, otro hijo estaba en el alcoholismo, sin empleo, sin trabajo. En el confesionario, que era el lugar donde yo atendía comúnmente, la entrevisté como pude y el tiempo que pude, vino varias veces. Y con cautela fui indagando la historia de esta pobre mujer, hasta que un día, después de varias veces que con calma fuimos charlando, descubrimos juntos la raíz. Cuando esta mujer era chica, era muy traviesa, tendría unos 8 años y medio, 8 años de edad, y había en su casa una araña antigua, muy paqueta, muy distinguida, de casi 100 años o 100 y pico de años, y ella no tuvo mejor idea que agarrar una soga y un gancho, colgarse de la araña y entrar a hacer la hamaca con la araña, una travesura propia de una niña traviesa, y destruyó la tan preciada reliquia. Entonces el papá, me contó ella, que un día le dijo: maldita seas. Y a mí me sonó, me chocó muy fuerte esa maldición de su papá, y a partir de ese día parece que a esta mujer le fue mal en su matrimonio, con sus hijos. Y entonces yo le pregunté: escúcheme una cosa, señora, vamos a poner que se llamaba Perla, estoy inventando un nombre. Perla, ¿sus papis viven? Sí. ¿Dónde viven? Están en una provincia, padre, en el interior del país. ¿Dónde? En tal provincia. ¿Usted estaría dispuesta a que su papá y su mamá vengan un día? Porque yo quisiera hablar con su mamá y con su papá, sobre todo con su papá, que es la persona que, según me dice usted, cuando usted se colgó de la araña, la maldijo y le dijo, maldita seas. Bueno, conclusión que esos papás llegaron un día a la parroquia y sin la hija hablé con los dos, papá y mamá, gente muy humilde, muy sencilla, trabajadora del interior del país, agricultores. Bueno, le dije: háblenme de esta hija. Padre, nosotros tenemos 8 hijos, todos los hijos nuestros son profesionales a pesar de que nosotros somos humildes y sencillos, somos pobres, pero esta hija nuestra, Padre, es un desastre, mira, hasta me da vergüenza, nos da vergüenza, lo veníamos hablando con mi señora, explicarle las razones, pero la verdad que esta hija nuestra nos tiene preocupados hace años. Todo le va mal, nada le va bien, todo le sale mal, los 7 hijos, desde chiquitita, mire padre, que ella ya nos viene trayendo problemas. Entonces yo, un poco atrevidamente, le pregunto: ¿ustedes quieren saber por qué esta hija de ustedes siempre anduvo mal? Lo miro al padre, le dije: querido papá, perdóneme,
pero creo que es por culpa suya. Querido papá, perdónenme. Pero ¿cómo usted, padre, me viene a decir semejante cosa a mí, que he dado mi vida por mi hija, que me he roto el alma? Vos sabés, le decía a la señora, vos sabés. La señora escuchaba, no hablaba. Por ella sentía con la cabeza algo. Nosotros nos hemos dedicado a nuestros hijos, pero creo que usted, querido papá, es el culpable de lo que le pasa a su hija. ¿Usted se acuerda cuando un día su hija se colgó de una araña en su casa y rompió todo? ¿Vos recordás, viejo, de que yo lo que vos le dijiste a tu hija, la verdad, padre, que hace tantos años, yo creo que le he dicho una barbaridad, creo que le insulté? Y la mujer, la esposa, le dije, no, vos no la insultaste, vos a la hija la maldeciste. Bueno, qué sé yo, fue un momento de bronca, fue un momento de impotencia. ¿Y estás segura vos?, le preguntó a la mujer, que es así. Sí, querido, yo recuerdo que vos maldijiste a esta hija. Usted maldijo a esta, su hija. Y usted sabrá muy bien, le dije yo, y si no lo sabe se va a enterar ahora, que cuando un papá o una mamá maldicen al hijo, cuando el padre o la madre maldicen a sus hijos o a sus amigos, pero fundamentalmente en este caso a su hija, ustedes como padres están destruyendo la vida de ese hijo y de esa hija. Y esa maldición no solo queda en ese hijo, sino que esa maldición, esa madre, la va transmitiendo a su esposo, o esa mujer la transmite a su esposo, en este caso, a sus hijos, a su familia, y de generación en generación van transmitiéndose esa maldición. Padre, ¿es posible que esto sea así? Mire, yo lo he rezado, lo he consultado, pero cuando su hija me dice que usted la maldijo con tanta ira, yo sentí que tenía que estar con ustedes, sobre todo con usted, Señor. ¿Qué quiere decir bendecir? Viene del latín, benedicere, decir bien. Textualmente es así, pero también quiere decir no solo decir bien, benedicere, sino que quiere decir también desear el bien, desear el sumo bien, darle a Dios al otro, porque cuando uno bendice a otra persona, cuando uno bendice y le desea el bien, le está dando a Dios. ¿Y qué quiere decir maldecir? Maledicere. Quiere decir mal. O sea, desear para el otro el sumo mal. Es como llamar y darle a Satanás al otro. Cuando yo lo maldigo, cuando yo maldigo a una persona, le estoy deseando todo el mal, le estoy deseando el mayor mal y le estoy deseando el maligno al hijo que maldigo, al amigo que maldigo, al enemigo que maldigo. Y cuando uno maldice, le está diciendo al maligno que tome posesión de ese hijo, que tome posesión de esa hija, o que toque el maligno a esa persona a quien yo maldigo, porque estoy deseándole el mal. San Pablo, en la carta a los Efesios, no la voy a leer ahora porque es muy larga, explica claramente cómo los espíritus impuros y cómo los espíritus, los diablos, andan sueltos por el aire y escuchan cuando yo bendigo, huyen y se pegan o vienen cuando uno maldice. Esto es palabra de Dios, no es un dicho de la difunta Correa o es de Pancho Sierra o de la Madre María. En la carta, el capítulo 6 a los Efesios, está clarísimo lo que hace Satanás y cómo el demonio está suelto. Ese demonio que muchos teólogos modernos niegan y dicen que no existe. Al diablo le conviene que nosotros neguemos su presencia, porque al ignorarlo
Y al negar su presencia, él puede actuar con una tranquilidad pasmosa, puede entrar, salir y hacer lo que quiere. Miren el mundo, miren la teología moderna y van a preguntarse o responderse si tengo razón o no. Este papá comenzó a llorar y entendió la gravedad que era o que había cometido, o la gravedad de todo esto. El padre dice, ¿qué puedo hacer yo, padre, ahora? Bueno, yo le expliqué un poquitito qué es lo que tenía que hacer. Si había maldecido a su hija, tenía que bendecirla por primera vez. Muchos de ustedes pensarán, estas son pavadas, estas son estupideces que me vienen ahora con este cuento de que maldecir es cierto y que bendecir es cierto. Cada uno, yo les estoy contando algo que yo he vivido de cerca. Les voy a contar el final. Este papá comenzó a llorar, lloraba y lloraba. Entonces nos fuimos con su hija, con el esposo, o sea, con el yerno de este hombre, la mamá de esta chica, de esta señora, de Perla. Perla con su marido y sus hijos, Perla con su papá y su mamá. Su papá maldiciente y ella hija maldecida. Ese día en la parroquia estaba expuesto el Santísimo Sacramento, creo que era o primer jueves o primer viernes, no me acuerdo ahora. Nos fuimos delante del Santísimo Sacramento que estaba expuesto. Ahí se quedó el esposo, se quedaron los hijos. Ahora todos ustedes, les dije a esta gente que estaba con la señora maldecida, con Perla, se van a levantar y van a pedirle a Jesús que está vivo aquí entre nosotros, que bendiga mucho. Vos, hijo, pedí que bendiga a mamá, usted que es el esposo pida que bendiga a Jesús a su esposa, pero papá, sobre todo usted, papá, tiene que bendecir a su hija. Vamos a levantar todos esta maldición delante de Jesús vivo. Vamos a bendecir a esta hija. Yo le expliqué al Señor cómo tenía que decir, le hice un resumen escrito, breve, en la oficina parroquial. Señor, dijo el Padre, yo te pido perdón por todo lo que he causado en esta pobre hija y el mal que le he hecho. Y yo ahora, Señor, levanto esta maldición y bendigo con todo mi amor a esta hija, que un día yo maldije. Me retracto de lo que dije y te pido, Jesús, que levantes esta maldición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo le había dicho que lo dijera por 3 veces, porque cuando hay maldiciones, siempre 3 veces se maldice y 3 veces se bendice para contrarrestar este tipo de cosas. Los que sabemos algo de esto, bueno, si ustedes leen bibliografía, van a darse cuenta que es así. Y de pronto, ese papá le hizo 3 cruces en la frente a la hija, y en el momento que el papá lloraba, con su esposa también que lloraba, la esposa también lloraba, el esposo había empezado a llorar, la mujer esta presuntamente maldita por su padre hacía tantos años, empezó a gritar y llorar y gritar. Yo le dije, déjenla que llore, déjenla que grite, a lo sumo si es mucho el lío, bueno, la llevamos a otro lado. Cuando una persona empieza a llorar o empieza a gritar en un lugar, un ratito sí, pero después con prudencia uno la saca, la lleva afuera, la lleva a tomar un poquito de aire y que haga la catarsis, para que la asamblea pueda seguir reunida. Y esta chica lloró ahí, y vino la gente que estaba en la iglesia, vino a interceder y a orar ahí, lloró casi 2 horas delante del Santísimo Sacramento. Esos padres abrazaron a esa hija y le decían, hija, que Dios te bendiga. Esta pobre mujer, como una nenita, parecía que quería que la cunaran, parecía que quería como que la mimaran, que la mecieran. Entonces, ¿qué hicimos? Oramos por el esposo, que estaba contaminado, entre comillas, por esta hija maldita por su suegro. Oramos por cada uno de sus hijos.
el que estaba en la droga, el que estaba en el alcohol, la que estaba en la prostitución, el otro hijo que estaba en otras cosas. Fuimos orando por cada uno de ellos. Pedimos a Jesús que nos cubriera con su sangre, hicimos una oración de liberación y que le pedíamos al Señor que levantara los resabios de maldición que ese esposo, esa hija, esos hijos habían recibido de esa mamá, que sin querer había como contaminado a toda su familia, que casualidad andaba mal, no tenían trabajo, estaban pobres. Fueron pasando los 4 hijos de esa mujer, lloraron, gritaron igual que su mamá. Hay un sacerdote que estaba de visita ahí en la parroquia, se fueron a confesar todos, la señora, el padre, o sea, los abuelos, o sea, el papá de Perla, la mamá de Perla, Perla, el marido, los hijos, todos se fueron a confesar con este cura que estaba de visita ahí. Ese día había misa por los enfermos, se quedaron en la misa por los enfermos, recibieron la bendición con Jesús sacramentado, como vamos a hacerlo al final de la misa hoy. Y hoy ya no están en Mar del Plata, viven en el interior. Ella tiene trabajo, el esposo tiene trabajo. Estos hijos, el chico que estaba en la droga entró en un programa y se recuperó. La hija que estaba en la prostitución consiguió un buen muchacho, está casada. Es como que, y aquí no hay ninguna magia, automáticamente se levanta la bendición sobre esta chica y hoy ellos, ya de esto hace muchos años, son dirigentes de un movimiento y líderes de un movimiento en una provincia muy conocida. Y obviamente pertenecen a la Renovación Carismática Católica. Son felices, recibo cartas de ellos a veces, y para la gloria de Dios, hoy están gozosos, están dichosos, porque recibieron por fin la bendición del Señor. Bendito sea Dios. Y entonces yo me pregunto, ¿qué significa dar una bendición? Porque los padres, los pastores, los curas, los tíos, los abuelos, los que de alguna manera tenemos que ejercer la autoridad, es como que los padres nos hemos olvidado de bendecir a nuestros hijos, el esposo se olvidó de bendecir a su esposa y viceversa. Yo me pregunto, ¿levantamos nuestras manos? Porque por el bautismo, hermanos, por el sacerdocio común de los fieles, reflotada esta verdad por el Concilio Vaticano II, no está en la revista Paturucito esto, todos somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Y cómo es posible? Y es así. Es como que en otras épocas no se nos catequizaba sobre este tema, ¿no? Y entonces, yo pregunto, ¿levantamos siempre nuestras manos para bendecir? Casi nunca. Hasta los curas a veces. Fíjese cuando el Papa Juan Pablo recibe personas, fíjese que él siempre le hace la señal de la cruz en la frente a la gente. Bendice, bendice. Fíjense, si viene algún video, tienen algo, fíjense como el Papa siempre en la frente bendice. Y papá puede bendecir a su hijo, debe hacerlo. Y el hijo debe bendecir a mamá, debe hacerlo. Y el esposo a la esposa, sí señor. Y el enemigo al amigo, sí señor. Y el amigo al enemigo, sí señor. Si lo sacó con cajas destempladas, por lo menos díganle al Señor, Señor, te lo entrego, te lo doy, bendícelo Señor. Por todo el mal que me hizo, bendícelo Señor. Cuando éramos chicos pedíamos la bendición a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestros abuelos antes de dormir. Esto en el interior, en Paraguay, en el interior, todavía está la costumbre. Génesis capítulo 1, en el primer capítulo del Génesis dice así: y bendijo Dios a los animales, y cuando hizo al hombre y a la mujer, ¿qué hizo Dios? Los bendijo Dios. Esto no es cuestión mía, vamos a la palabra de Dios. Multiplicaos y henchid la tierra y sometedla.
Génesis capítulo 3, versículo 14. Esto está en el capítulo 22, lo que dije antes. Y sigue, entonces Yahvé dijo a Dios, oigan, entonces Yahvé Dios o Yahvé dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas. Es una palabra que choca, pero Dios maldijo a la serpiente. Y así como Dios bendice y Dios maldice, nosotros, que somos otros Cristos por el bautismo, podemos bendecir, pero también podemos maldecir. A mí un cura una vez me dijo, no te olvides que vos como cura también podés maldecir. Pero yo siempre traté de evitarlo. ¿Por qué Dios dice esto? Porque todo lo que viene de Satanás, hermanos, todo lo que viene del maligno es intrínsecamente malo. No es aparentemente malo, con algo de bueno, no. Es intrínsecamente malo. Aquí Dios está descubriendo a Satanás. Cuando le dice a la serpiente, maldita seas. Y nos está diciendo que Satanás es lo único y el único que trae el mal. El Satanás que los teólogos modernos niegan, seminarios que a veces están intervenidos por la Santa Sede, porque estos profesorcitos que vienen con el doctorado de la Gregoriana, de Roma, y le enseñaron la teología de Chuf, de Bef, de Bof, de Tref, ¿no es cierto? Dicen que el diablo ya no existe, que Jesús no resucitó, que en realidad fue la fuerza de la comunidad. Todos estos mambos modernos, donde a veces, hoy me decía el padre Rafael, el párroco de aquí, esta cosa de la posmodernidad. Los curas y los pastores a veces también estamos influenciados por esta bendita, entre comillas, posmodernidad. Satanás es el único que trae el mal y por eso Dios descubre a la serpiente por el engaño que trajo a Adán, por el engaño que trajo a Eva y los engañó. Y en 2000 años no entendemos esta realidad todavía. Aunque es como que cuesta predicar, y estoy seguro que muchas de las personas que me están escuchando es como que tienen resistencia a escuchar esto. Porque a veces el diablo es tan sutil que se las ingenia para que pavadas, estupideces. Nos dejamos engañar por Satanás. Y no queremos asumir esta realidad. Efesios 6, el diablo está suelto. Hasta que Dios lo quiere y de la forma que quiere. Pero esto es un misterio. Dice San Pablo, y el misterio de iniquidad, o la iniquidad, o el maligno entró misteriosamente al mundo. Y San Pablo sabe entender por qué el diablo sigue suelto. Algún día lo entenderemos o nunca, no lo sabemos. A veces nos choca que Dios diga no hurtar, no fornicar, no levantar falso testimonio ni mentir, no esto. ¿No ves? Dios vive prohibiendo. ¿Por qué Dios dice no en los mandamientos? Porque Dios prohíbe por prohibir, no. No es por eso. Cuando Dios dice no robar, porque ese no está indicando que eso proviene de Satanás. Lo que Dios prohíbe con un no es intrínsecamente malo. Y viene de Satanás. No tengan miedo, Es así. Fíjense que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, ahí no hay ninguna prohibición. No tomar el nombre de Dios en vano, hay una prohibición. La blasfemia. Santificar la fiesta, ahí no hay prohibición. Honrar padre y madre, ninguna prohibición. No matar, viene de Satanás. No fornicar, lo mismo. No hurtar, no levantar falsos testimonios, no desear la mujer o el marido de tu prójimo. No codiciar los bienes ajenos. Claro, porque no desear la mujer. Claro. ¿Saben la cantidad de mujeres que yo conozco que desean al marido? Lo desean y lo consuman encima. Y tienen su sucursal por allí. Claro. Pueden aplaudir si quieren, Claro. Los hombres somos las víctimas.
Y las mujeres también tienen su historia, mi querida. ¿Eh? No es que yo sea machista ni nada por el estilo, ¿eh? Dios no dice no por decir que no. Cuando Dios dice que no, es porque eso que Dios prohíbe viene de Satanás. Entonces, no colgues el ajo, no te pongas la cintita colorada, no pongas la herradura en la puerta de tu casa para tener suerte, para que el diablo no entre. No pongas la planta de muérdago, porque entonces como tiene espinas, entonces la planta de muérdago hace que el diablo no entre. Y la restra de ajos detrás de la puerta, y el diablo, el demonio, hermanos, oigan, se mata de risa de la cinta colorada, de la restra de ajo, de la herradura, la pulsera mágica que balancea la cosa, esa que se vende por televisión, esta es la pulsera mágica, la cosa del reuma del mal. El diablo se mata de risa. La pata de conejo. A veces creemos más en esto que en la presencia de Satanás. Y el demonio allí sigue siendo el portador del mal y sigue reinando, astuto y viejo y diablo. En el libro de los Jueces, Josué dice que la única suerte la da Dios y todo aquel que se deja llevar por su palabra. Si seguimos su palabra y la ponemos en práctica, diría Jesús, ya está, ya estamos en el camino. Y aquí estoy reflotando palabra de Dios que estaba un poco como tapada con mucho polvo tierra, porque pocas veces nos hablan de bendiciones o casi nunca nos hablan de las maldiciones. Por ahí los protestantes hablan más de esto que nosotros, por no decir que son los únicos, perdónenme la sinceridad. Podremos cuestionarle muchas cosas a los hermanos, que por ahí algunas partes de la Biblia no están, bueno, lo que fuere, pero que dicen grandes verdades, las dice. Gracias a Dios. Por lo menos hay alguien que las dice, porque a veces nosotros no tenemos la valentía de decirlo. Bendito el que cumple la palabra de Dios, porque el demonio jamás nos va a dar buena suerte. Al contrario, la única buena suerte, dice Josué en el libro de los Jueces, es Dios. Si vamos al capítulo 27 del libro del Génesis, ustedes saben que para el judío, para la Iglesia Católica también, para el judío, la bendición es un rito sacratísimo. Así como para nosotros es un rito sacratísimo la misa, la celebración de la palabra, la celebración de cada sacramento. Cuando Jacob está suplantando a su hermano Esaú para recibir la bendición, Isaac, que es el padre, le dice así, fíjense, en el versículo 26 del capítulo 27 del libro del Génesis. Le dice Isaac a Jacob, acércate y bésame, hijo. Él, Jacob, se acercó y le besó a Isaac. Y al aspirar, ¿quién? Isaac. Al aspirar el aroma de sus ropas, le bendijo diciendo, mira, el aroma de mi hijo es como el aroma del campo que ha bendecido Yahvé. Pues que Dios entonces te dé tres cosas. Le pide en la bendición Isaac para Jacob. Que entonces Dios te dé el rocío del cielo, la grosura de la tierra, mucho trigo y mosto. Tres cosas. Rocío, grosura de la tierra y trigo, alimento.
Sírvate pueblos y adora ante naciones. Sigue el texto, ¿no? Quien te maldijere, maldito sea. Y quien te bendijere, bendito sea. Hermanos, yo quiero que ustedes comprendan que una bendición es un acto de amor. Cuando deseamos una bendición, cuando a alguien le hacemos la señal de la cruz en la frente, estamos haciendo un acto de amor. Bendecir es amar. Cuando uno no bendice, uno hace el oficio de un ladrón. Un ladrón, padre, ¿por qué será? Claro, cuando uno no bendice, es un ladrón, porque le roba a aquel que no quiero bendecir. Le robo al no bendecido la posibilidad de que Dios lo ampare, de que Dios lo bendiga, de que Dios le dé la gracia, que el Señor le dé poder. Todo lo que el Señor le podría dar, yo se lo niego. Le quiero dar gracias a Dios porque un chiquito que se cayó de un tercer piso en la municipalidad de Quilmes, cuando, no sé si estará su papá, su familia, yo estoy muy feliz por este hecho. Oramos mucho por él, empezamos en Berisso hace 20 días atrás. Estaba en terapia intensiva, fue terapia intermedia, se le dio la unción de los enfermos, se le volvió a reiterar la unción. El chiquito ya está con su papá y su mamá en su casa. Está balbuceando, todavía no habla, pero ve. En coma 4 creo que estuvo el chiquito. Yo lo digo públicamente porque esto yo pedí mucha oración por este nenito, como por otro nenito de Mar del Plata, que su abuelita, no sé quién vino a verme ahí, la señora, vamos a orarte por un nenito de Mar del Plata, que también está en el hospital de niños. ¿Por qué digo esto? ¿Qué hicimos con este nene? Oramos. ¿Y qué pedimos para él? Bendiciones. Si nos negábamos a orar por él, o cuando ¿qué pedimos a Dios por este chico? Que Dios te dé el rocío del cielo. Y cuando pedimos, levantamos las manos en Berisso todos y pedimos por este nene, como íbamos a pedir los unos por los otros, pedimos bendiciones para él, pedimos grosura de la tierra, pedimos trigo, alimento, bendición. Cuando uno no bendice, hace el oficio de ladrón, porque le roba al no bendecido las gracias del Señor, lo que el Señor le podría dar. El que no bendice es un ladrón, porque le está robando al otro la posibilidad de que Dios lo ame y lo bendiga. Que Dios te dé, le dice Isaac a Jacob, que Dios te dé la grosura de la tierra. No se olviden que los judíos eran nómades y levantaban la tienda y se iban para otro lugar, hacían la tienda, la volvían a levantar. No eran dueños de la tierra. Y cuando Isaac le dice esto a Jacob, le dice, hijo, que dejes de ser nómade y que tengas tu propia tierra, que tengas la grosura de la tierra y ya no andes peregrinando de un sitio al otro, que tengas tu territorio, que tengas tu tierra. En la bendición está la certeza de que los hijos tengan lo suyo, de que Isaac tenga lo suyo, la propia tierra, y que Dios, le dice en tercer lugar, te dé mucho trigo, que es el signo, trigo y mosto, es el signo del pan de cada día, que nunca te falte tu pan. ¿Qué más puede pedir un padre que si no es esto para un hijo? Me parece hermoso el texto. Hace mucho, unos suegros se me quejaban de que su yerno era un tránsfuga, que su yerno era un mantenido por la hija de ellos, que ellos habían educado a la nena también, y que mi yerno es un atorrante, no consigue trabajo. Yo le pregunté, ¿ustedes alguna vez se les ocurrió bendecir al yerno? ¡Ja! Es como si le hubiese dicho, vos sos Satanás a la vieja. Casi me excomulga. Yo bendecir a mi yerno, que le reventó la vida a la nena. Nunca.
Cuando él deje de ser un sinvergüenza como es, cuando deje de ser un mantenido de mi hija, y cuando consiga trabajo, veré si lo bendigo. Veré si lo bendigo, dijo la vieja. Bravísima, como araña mala. No esperes, le dije, no esperes que tu yerno consiga trabajo para bendecirlo. Bendecilo para que consiga trabajo. Yo no lo voy a hacer. Hasta que un día se convencieron los dos viejos de que tenían que ponerle sus manos. Yo no sé si fue casualidad. Qué incrédulo que soy, ¿no? Dirán ustedes. La suegra, con perdón de la mesa, y el suegro, mejorando los presentes, le hicieron la señal de la cruz al yerno, que miraba con desconfianza. Qué gualicho me está haciendo esta vieja. Me contó el muchacho a mí después. Deja que yo pedí que te bendigan. Pues lo bendijo al yerno. No digo lo que comúnmente decimos en la calle porque estaríamos nombrando al innombrable, no lo quiero nombrar. El muchacho consiguió trabajo y hoy está feliz. ¿Qué pediste vos? Después cuando la vieja me cargaba, vos me dijiste de todo, vos sos un cura maleducado. Te dije que vos eras una terca, te dije que eras una mala suegra y hasta que no bendijeras al chico, el chico no iba a conseguir trabajo. ¿Tiene trabajo o no el chico? Sí, lamentable, era gringa. Lamentablemente me dice sí. Pues a tu yerno, pediste para tu yerno rocío, grosura de la tierra y trigo. Y ahora tu hija vive, no lo mantiene y son felices. Para la gloria de Dios, bendito sea Dios. Quien te maldijere, maldito sea. Oigan, esto es durísimo, ¿eh? Quien te maldijere, maldito sea. Y quien te bendijere, bendito sea. Le hace una oración, Isaac, le hace una oración de preservación a Jacob. Por eso hoy nosotros cuando empezamos a orar, ¿qué pedimos? Que Jesús nos cubra con su sangre a todos. Cuando un padre bendice a su hijo, ¿qué está esperando de ese hijo, ese padre? Cuando un padre bendice a su hijo, está esperando que ese hijo sea amparado, protegido, preservado y rodeado de la gracia de Dios, rodeado de la bendición. Y si alguno le desea un mal a ese hijo, que ya ha sido bendecido, jamás lo tocará el maligno. Así como se los digo, para que ese hijo esté protegido por la bendición de papá y de mamá, para la gloria de Dios. Al no bendecir, estamos permitiendo que ese hijo, que ese amigo, que esa suegra, que ese yerno, que esa nuera, sean atacados por el mal. Y le estamos robando a esa gente, hijos, yerna, nuera, amigo o enemigo, la gracia del Señor. Cuando no bendecimos, somos ladrones de la gracia. Que les quede claro esto. Cuando fuimos bautizados, lo vuelvo a decir otra vez, el sacerdote nos selló con el santo crisma y nos dijo: tú eres sacerdote, profeta y rey como Jesús. Todos los que estamos aquí por el sacerdocio común de los fieles somos todos sacerdotes y podemos bendecir desde el bautismo. Y todos tenemos la gracia de bendecir. Analicen cada sacramento, el ritual de la misa, siempre hay allí una bendición. Para que cada sacramento tenga su eficacia, se concluye siempre con una bendición. Dios bendice y yo, por el bautismo y los demás sacramentos, puedo también
dar poder y gracia bendiciendo. Yo tengo un texto aquí, que es muy conocido, pero que es fuerte. Ustedes saben que Jesús tuvo el oficio de sanar. Y la segunda, en el nombre de Jesús, que tiene el oficio de sanar y salvar, es la iglesia. Y la iglesia somos todos los que estamos bautizados. Hago un breve paréntesis para aquellos que tengan dudas, obispos, curas o monjas, que por ahí duden de que nosotros, que estamos un poco renovados, decimos pavadas o decimos cosas que tal vez no están en la palabra de Dios. La palabra de Dios no debe estar encadenada de San Pablo. Y yo tengo la obligación de predicar toda la palabra, no lo que me conviene según mi ideología. Como el Padre me envió, así los envío yo a vosotros, dice Juan en el capítulo 20. Los mandó a los apóstoles, que eran obispos. Continúa el tiempo en el espacio y luego Jesús los hace a estos apóstoles transmisores, predicadores, portadores de su gracia. El Concilio Vaticano II nos dice que la iglesia no es la torre, el papa, algunos obispos y algunos curas. No, la iglesia somos todos los que estamos aquí, todos los que somos bautizados. La iglesia es, oigan, esto lo dice el Concilio Vaticano, no es un invento mío. La iglesia es sacramento universal de salvación. Vamos al capítulo 10 de Mateo y ahí encontramos lo mismo de lo que estamos hablando. Vamos a Lucas 9 y encontramos lo mismo. Pero esta misión, ustedes dirán, ¿a quién se la dio Jesús? A los apóstoles, no solamente a los apóstoles, perdónenme. Esta misión no solo se reduce a los 12, sino a 72 más. ¿Y qué les dijo a estos 72 Jesús? Curen los enfermos que se encuentren y díganles que el reino de Dios está cerca. Lucas 10. Lucas, sí, dijo el nene, sí señor, Lucas. Pero ustedes pueden decir, lo que pasa es que Jesús le dijo que sanaran y predicaran nada más que a los apóstoles y nada más que a los 72. No, señor. No, señor. Qué rico. No, señor. No solo a los 12 y a los 72, sino a todos, oigan bien, a todos los que crean, dijo Jesús, hermanos. A todos los que crean. Marcos 16, versículo 15 en adelante. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia de la creación. Está mi médica acá, doctora, sigo con mi perturbación de ojo, después el miércoles ya la veo. Me pongo las gotas y veo el arco iris, pero bueno, no es culpa suya mi tesoro, no. Está un poquito inflamada la vista, ¿no? Tienen que rezar para que Dios me termine de curar de una vez del todo. Bueno, vayan por todo el mundo y proclamen la buena noticia a toda la creación. Miren lo que dice Jesús. Estas son las señales que acompañarán ¿a quién? A los que crean en mi nombre, expulsando demonios, hablando lenguas nuevas, agarrarán las serpientes en sus manos y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán, esto se lo dice a los laicos, se supone, a los que creemos. Impondrá a los bautizados, gracias secretaria, a los bautizados exactamente, impondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán, estos se pondrán bien. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aplaudimos tu palabra, Señor.
Entonces, mis hermanos, aquí no está el final del Evangelio, sino aquí está la prolongación y la extensión de este Evangelio hasta hoy, que es 5 de septiembre, hasta hoy. Entonces no me vengan con el cuento que solamente pueden imponer las manos. Dice, ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Signos. ¿Y qué eran los signos? Las curaciones, las sanaciones. El signo, hermanos, termino con esto y vuelvo al tema de hoy, nos lleva al significado de algo. Si yo veo humo, quiere decir que eso es signo de que en algún lugar hay fuego. El milagro, la bendición, no toda sanación es milagrosa, pero una sanación, un milagro, una bendición muy fuerte de Dios, nos expresa que allí está actuando Dios, que allí está orando Dios, que allí Jesús está curando, está salvando, está sanando, signos visibles de una acción invisible de Dios. Son como semáforos que se prenden, como luces que se prenden para que el mundo crea. Hermanos, Jesús está vivo hoy. No solo le pide a los apóstoles y a los 72 discípulos, sino todo aquel que crea, que imponga sus manos. Y si por el bautismo somos otros Cristos y somos sacerdotes, profetas y rey, bendigamos entonces, sin miedo y sin vergüenza, hermanos. Yo quería acotar esto al temita este que yo estaba exponiendo acá. A ver dónde iba, ya me perdí. Acá, ¿dónde está Sorbe? Acá. Bien. Ahí está. Por eso ahora entienden que al no bendecir estamos permitiendo que el otro sea presa del mal. Pero Dios no es todopoderoso, Padre. ¿Cómo Dios puede permitir esto? A veces Dios permite determinadas cosas para que nosotros hagamos lo que está en su palabra y no lo que se nos ocurre. Todos tenemos la gracia de bendecir. Dios bendice. Yo por el bautismo y demás sacramentos puedo dar poder y bendecir. Termino. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, versículo 27, dice así, segundo Crónicas 30, 27. Después se levantaron los sacerdotes y los levitas y bendijeron al pueblo, y fue oída su voz, oigan, y su oración penetró en el cielo, la morada santa de Dios. Palabra de Dios. Y te aplaudimos, Señor. La oración del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de las almas consagradas, de los que son apóstoles, de los que son discípulos, de los que son laicos, de los que creen, penetra el cielo. Y el Padre abre su corazón y vuelca su poder. Algunos dirán, este cura siempre nos habla del Antiguo Testamento. ¿Qué les acabo de decir que dice Jesús? Hago silencio a propósito. San Pablo dice por allí, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Carta a los Efesios. Lucas 6, dice Jesús, bendecid a los que os maldigan. Oigan, bendigan a los que los maldicen. Somos llamados a bendecir. ¿Y por qué yo no le voy a pedir a un laico que me bendiga? ¿Por qué no le voy a pedir a un laico que ore sobre mí,
Qué omnipotente sería yo como cura si no le diera a un laico, poné tus manos sobre mí. Somos llamados a bendecir, hermanos. Bendito el pueblo que abre las compuertas del cielo. Entonces bendigámonos los unos a los otros, por amor de Dios. Dice San Pedro, devolvamos, yo siempre lo digo esto, devolvamos una maldición con una bendición, porque estamos llamados a heredar una bendición. Si alguno quiere consultar, se me hace muy largo el tiempo. Si alguno quiere consultar después, compran el cassette y van a tener el texto. Isaías 8:19, Deuteronomio 18, 9 al 15. Yo voy a leer uno nomás, Deuteronomio, porque no puedo con mi genio. Cuando hayas entrado en la tierra de Yahvé, tu Dios, en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da, no aprenderás a cometer, me equivoqué yo. Sí, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. Ningún encantador, ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones delante de ti. Has de ser íntegro con Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos, pero a ti, Yahvé tu Dios, no te permite semejante cosa. Yahvé tu Dios suscitará de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. Palabra de Dios. Y aplaudimos tu palabra, Señor. Ahora vamos a ponernos de pie. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a pedirle al hermano que haga la señal de la cruz en nuestra frente. Bendecime a mí vos también. Bendice, Señor. Bendecime a mí. Padre, el Hijo y el Espíritu. Todos, unos a otros, vamos a bendecirnos y vamos a desearnos. ¿Usted bendijo ya al Señor a la de al lado? Hágalo de vuelta. Otra vez. Muévanse si quieren. ¿Tienen algún amigo? Vayan a bendecirlo. Vamos a cantar todos con alegría y a orar antes de la Eucaristía. Vamos a dar un abrazo unos a los otros y le vamos a dar la paz y le vamos a decir, hermano, que tengas paz y que el Señor te bendiga. Una vez que concluimos este bien que nos deseamos unos a los otros, vamos a tomar asiento y cerrar los ojos.
Úngeme, Señor. Úngeme, Señor, con tu Espíritu. Cerremos nuestros ojos ahora. Tomemos asiento. Úngeme, Señor, con tu Espíritu. Tomemos asiento. Cerremos nuestros ojos. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Sáname, Señor. Sáname, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bendíceme, Señor, con tu Espíritu. Bendíceme, Señor, con tu Espíritu. Bendíceme, Señor. Bendíceme, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ahora vamos a levantar nuestras manos. Y vamos a pedir por el sacerdote que nos está predicando. Tu espíritu, Oren sobre él para que Dios lo bendiga. bendícelo, Señor. Por el Padre Mañas, por el Padre Siles, por los sacerdotes de esta casa. Y déjame Gracias, Señor. el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bajemos nuestras manos ahora. Gracias, Señor, porque nos haces participar de tu sacerdocio por el bautismo. Gracias, Señor, porque hoy comprendemos que todos estamos llamados a bendecir, Señor. Y que nadie nos robe este momento de bendición, Señor. Bendícenos, Señor, a través de nuestros hermanos que nos han tocado, que nos han puesto las manos, que han hecho la señal de la cruz sobre nuestra frente. Que no seamos más ladrones de bendiciones, Señor. Quiero, Señor, que bendigas estas manos sacerdotales una vez más, Señor. Que bendigas ahora las manos de todas las personas que están aquí, para que cada vez que esas manos sean impuestas sobre otros, tú muestres tus signos, Señor. Bendice las manos de los médicos, de los profesionales de la salud. Bendice las manos de Gladys, Señor, a quien amo y quiero tanto, Señor.
Bendice estas manos, Señor. Lávalas, Señor, con tu preciosísima sangre. Porque estas manos siempre no las hemos usado para bendecir, Señor. A veces nuestras manos las hemos usado para maldecir, Señor. Entonces, lava estas manos, Señor, con tu preciosa sangre, para que estas manos a partir de hoy sean portadoras de bendición, porque no queremos ser ladrones de bendiciones y gracias. Gracias, Señor, porque nos vas a hacer instrumentos de bendición. Gracias, Señor. Haznos instrumentos de tu bendición, Señor. Ahora pongamos nuestras manos sobre el hermano que está al lado nuestro. Pongamos nuestras manos sobre su hombro, sobre su cabeza. Y oren por el hermano que está al lado ahora otra vez. Díganle: que Dios te bendiga, hermana. Que Dios te bendiga, hermano. Señor, no quiero robarte más bendiciones. No quiero ser más ladrón de bendiciones.